Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. No ha sido un buen año para Independiente Santa Fe. Quedó eliminado del torneo profesional colombiano, también fue eliminado de la fase de grupos de la Copa Suramericana, y esto ha generado la protesta de muchos hinchas que han exigido la renuncia de Eduardo Méndez. ¿Y qué papel juega el anterior presidente, César Pastrana? Esta es la historia olvidada del nacimiento, la gloria y la decadencia económica y ética de Independiente Santa Fe. Yo soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Olvidadas. ¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café? La semana anterior, pues Santa Fe perdió a una de las personas importantes. Falleció el señor Rafael Pachón Roncancio. Pues este señor era un hombre muy allegado al cuadro bogotano de las primeras épocas y es el hermano del que fue presidente de Santa Fe hace muchísimos años, Efraín Pachón, y que también fue presidente del Cúcuta Deportivo también en alguna época. También es el hermano de un exjugador muy conocido, Moisés Pachón, jugador del equipo y un hombre que vive en un barrio muy popular en Bogotá que se llama Samper Mendoza. Bien, el caso de Rafael Pachón es una historia bastante vieja. Este hombre fue muy allegado al cuadro cardenal, como les dije, y hace muchos años fue capturado por la Dijín en el norte de Bogotá y pues hay que recordar el pasado, porque el pasado no perdona. Él fue el que acercó a jugadores como Freddy Rincón y Wilber Cabrera y otras figuras de la época que muestran que se fueron después a la América por trasteo de la familia Rodríguez Orejuela. Pues esto había demostrado la ambivalencia que había tenido el cuadro cardenal en medio de las glorias deportivas y de una mano de problemas de temas étnicos. No olvidemos que este mismo personaje, Rafael Pachón, fue protagonista de una denuncia que hizo en el 2015 el programa Los Informantes del canal Caracol, donde el señor Edgar Cortés manifiesta que les ofrecían plata a algunos jugadores para jugar ahí y que además terminó involucrando al entonces presidente del cuadro cardenal, César Pastrana. Del mismo modo, el señor Cortés, en un diálogo con el periódico El Tiempo, en donde manifiesta, y voy a citarlo como está, dice: Ricardo Pachón vino a mí a preguntarme que me parecía el jugador Méndez, ecuatoriano, Edinson Méndez, a lo cual le respondí que era un jugador interesante, capitán de la selección ecuatoriana y que podría servirle al Santa Fe. Esa fue la famosa historia de esas denuncias, aquellas en las que estaba involucrado Independiente Santa Fe. Pero vayamos a lo más beligerante de la historia. Cuando Santa Fe nació, fue el primer equipo, el primer campeón del fútbol colombiano en 1948. Y ese equipo, recuerden ustedes cuando lo fundaron gente muy importante de, de esta, de esta región, de Bogotá. Me acuerdo
un nombre muy famoso. Me acuerdo del nombre de Eusebio de Mendoza, yo en el 2015. También me hizo acordar también de otros dirigentes que han pasado por la gran historia del cuadro cardenal y que tenían un ambiente de esos abolengos de la historia. Pero para explicarles un poco cómo era la historia de Independiente Santa Fe en algún momento estuvo relacionado, y esto vale la pena investigar, lo relacionaron mucho con el Partido Liberal, lo relacionaron con Jorge Eliezer Gaitán, que era un hombre de las clases populares de Bogotá y que además también hay que mirarlo desde todo punto de vista. Santa Fe estaba absolutamente involucrado en muchas cosas en donde el rojo lo mencionaban mucho con el liberalismo y el tema con la clase obrera y trabajadora de ese entonces. El equipo cardenal nació en el Café del Rin, en el centro de la ciudad, pero se constituyó el equipo en el Gimnasio Moderno de Bogotá en el año 41. Entonces ahí para que vayan entendiendo un poco la historia. Llegaron grandes abolengos al cuadro cardenal. En algún momento estuvieron figuras importantes, como por ejemplo, les voy a mencionar unas, por ejemplo, el nombre de este que es bastante familiar y particular en la historia del cuadro bogotano, Daniel Samper Pizano. Daniel Samper Pizano, para los que no lo tienen presente, fue directivo del cuadro cardenal en algún momento, entre el 75 más o menos, y Guillermo La Chiva Cortés, quien fue el presidente, por supuesto. Con con esa junta directiva invirtieron un gran dineral y quedó campeón en el 75, ¿sí? Un equipo maravilloso que recuerdan ustedes con Cañón, el Cacaco Rodríguez y con unas grandes leyendas que la gente recuerda en algún momento de la historia. Si tienen la historia, ahí está. Los libros de don Guillermo Ruiz Bonilla están contextualizados de cómo se creó la historia de Independiente Santa Fe a lo largo de la época de los Zetas. Pero para entender un poco, el equipo gozaba de buena salud. Sin embargo, finalizando los setentas y comenzando los ochentas, el equipo comenzó a ponerse mal, empezó a decaer económicamente y pues producto de esa crisis, el equipo empezó a traer gente que no era la adecuada. Eso le produjo la renuncia a varios de estos dirigentes, por ejemplo, la renuncia de Guillermo La Chiva Cortés. ¿Por qué? Que no estaban de acuerdo con la llegada de un grupo inversor que estaba detrás del equipo. Ese grupo inversor se llamaba Inversiones Carrillo, ¿sí? El grupo Inverca, que era un grupo muy importante, muy vallecaucano, en donde se encontraba la historia de que uno de esos personajes que manejaba el verdadero poder en Santa Fe se llamaba Fernando Carrillo. Pero antes de Fernando Carrillo, les voy a mencionar un hombre en particular, la llegada de don Alfonso Rosso. Esa crisis, cuando la Chiva Cortés se fue, Alfonso Rosso asume la presidencia y debido a esos manejos equivocados en la negociación con jugadores extranjeros y sin la debida orientación, se generaron las pérdidas económicas. Hubo una historia de una pugna entre Gabriel Camargo, quien después se volvería el amo y señor del Deportes Tolima, tristemente fallecido, vamos para un año su partida, tuvo una disputa con Carrillo. Les dije, ustedes saben toda la historia. Mi padre, por ejemplo, vivió, trabajó con Carrillo en algún momento, y mi padre se le paró de frente a este personaje y demostró que era un Gandhi gordo, que era una persona soberbia, que se iba
este personaje Carrillo se hacía un tratamiento para evitar los problemas de los riñones, estaba muy enfermo, en fin. Pero la historia es esta. Primero, este señor le cedió al Carrillo, le cedió según las acciones a Camargo, pero se marchó Gabriel Camargo con todo el pase de jugadores que, que súbitamente se quedaron sin futbolistas, sin ninguna sede deportiva y sin ningún elemento de transporte hasta ahí. Y hubo una pérdida de dinero impresionante. Logró sacar eso adelante. Pero detrás de esa historia de la sacada del equipo económicamente, pues estaba Fernando Carrillo. Y Fernando Carrillo, como dicen las historias, como dicen los documentos, la historia y todos los cuestionamientos que se dice, era simplemente un testaferro. Era una empresa más que todo la fachada del cartel de Cali, las inversiones Carrillo, y resulta acontece que el dueño del cuadro cardenal se llama o se llamaba Fanor Arizabaleta. Y vamos a citar una historia en el libro No era fútbol, era fraude de nuestro gran colega y periodista Fernando Araujo Vélez, donde dice lo siguiente. A mediados de la década de los 80, Santa Fe pasó a ser propiedad de Silvio y Fanor Arizabaleta Arzayús, reconocidos mafiosos del Valle del Cauca que tenían estrechas relaciones con el cartel de Cali y con el cuadro América de Cali. Yo varias veces les he contado aquí en estos podcasts y en capítulos pasados esas relaciones que existieron entre Millonarios con Rodríguez Gacha y que lo vamos a hablar la próxima semana en nuestro podcast de historias olvidadas sobre también de la historia de Millonarios, de la época en que era un equipo en que fue campeón en el 49 y que tuvo un proceso maldito por la época del narcotráfico y de hoy cómo está el cuadro azul de la capital. También lo que vivió Nacional con los Botero, con el Medellín, con otros clubes que se los hemos contado aquí en varios de estos podcasts. Pero bueno, estos jugadores de ese equipo pasaban al conjunto capitalino sin ningún problema y los de Santa Fe iban al América por sumas absolutamente irrisorias. Jugadores como Eduardo Niño, Wilmer Cabrera, Jorge Eduardo Balvis, Jorge Angulo y el mismo Freddy Rincón. ¿Eh? ¿Eh? Entonces ahí se dan cuenta ustedes de, del por qué este tipo de personajes. Y quiero mostrarles estos personajes como el señor eh, Fano Zabaleta hacían parte de esa cúpula nefasta del cartel de Cali. Ustedes ven en este portal de Se Buscan, aquí está toda la cúpula del cartel de Cali, donde aparece Gilberto Rodríguez Orejuela, apodado el ajedrecista, que ha fallecido, Miguel Rodríguez Orejuela, y los que eran detrás de estos patrones eran los que estaban con él. José Santa Cruz Londoño, alias Chepe, Elmer Pacho Herrera, Víctor Patiño Fonque, alias el Papi o el Químico, y aquí en esta imagen está Fanor Arizabaleta, el dueño de Independiente Santa Fe, y por último aparecía Henry Loaiza el Alacrán. Entonces, ¿cómo se puede dar uno cuenta de que este tipo de personajes aparecían como almas en pena? No sabemos. Pero lo cierto es que estas personas era toda la cúpula del cartel de Cali, que no solamente se había apropiado de la América de Cali de muchos negocios, sino que también estaba metido con el cuadro Independiente Santa Fe. Recuerden ustedes que a raíz de toda esta novela que ocurrió con el equipo bogotano, pues tuvo que afrontar muchos inconvenientes a nivel, a nivel jurídico y pues realmente era
una cosa bien compleja, pues mirar qué era lo que realmente estaba sucediendo y pues era algo que, que no se sabía que podía pasar. Pero bueno, basándonos un poco en que esa parte ética de Santa Fe se veía tan permeada, vamos con el nombre de otro personaje siniestro. Y este personaje que les voy a hablar es el famoso César Villegas Arciniega. Ustedes pueden ver, fue presidente de Santa Fe en alguna época, en el año 85. Y muchos me dirán, ¿quién es él? Pues este señor César Villegas era un narco, pero de narcos, ¿sí? Ese era un narco, pero tremendo, 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 tremendo. Era de un corte vulgar, elegante en todos los sitios de Bogotá, se la pasaba por el Nogal, por diferentes sectores de la capital, posando de un gran ejecutivo, de un empresario, viajes a Europa, viajes a diferentes regiones, como un rey, viajaba como un rey. Pero era una época más virulenta y de las peores que tenía el cuadro Independiente Santa Fe. Pero miremos quién es este hombre. César Villegas tuvo una carrera meteórica en la vida política y en el fútbol. No se podría resumir toda esta historia desde mediados de 1985. Bien, pues para entender de dónde viene César Villegas, no olvidémoslo que él fue el director de la Aeronáutica Civil. Él llegó a ese cargo en reemplazo del que todos ustedes conocen, quien fue pues presidente y que después se volvió senador, y se trata nada más y nada menos que de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? César Villegas, él continuó lo que hacía su antecesor, que era el tema de la droga, de seguir autorizando avionetas con coca bajo la mirada pasiva de esta institución, sino que también pues se dedicaba a, 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 a codiarse con la alta política de este país y que pues realmente uno no entendía el por qué. Pero para entender un poco por qué César Villegas estuvo en Santa Fe, pues César Villegas era una persona que para muchos era donde la época de viejos abolencos de la ciudad de Bogotá. Era un hombre que armaba equipos, como el caso de Santa Fe, no para pelear títulos, ¿no? Sino para volverse la famosa cantera del América de Cali. Como les dije, jugadores como Jorge Balvis, como Freddy Rincón y otros terminaron en equipos como el América. O sea, era realmente la cantera del América y era la forma en que estos señores como don Miguel Rodríguez Orejuela, y le siguen diciendo en alguna época, les prestaba, les entregaba esos jugadores y decía, vengan que esos son míos, vengan que esto y que lo otro, en fin. Pues bien, para entender un poco la historia, oígase bien, eh, César Villegas, quien fue varias veces cuestionado por tríngulis políticos, también fue capturado. Pero, ¿cómo fue capturado? Pues bien, en 1994 llegó a ser presidente de Colombia Ernesto Samper Pizarro y casi que de inmediato la fiscalía empezó un proceso histórico que se llamó el proceso 8000, producto de la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial. Recuerden ustedes que ahí empezaron a coger gente
y a responder a varias personas. Por ejemplo, Rodrigo Orejuela Cayero, Manuel Zabaleta y el mismo César Villegas. Este señor Villegas decidió acogerse a una sentencia anticipada de confesar de que él estaba trabajando para el cartel de Cali. ¿Sí? Era un testaferro de la mafia. Era un testaferro de marca mayor. Y pues, y les menciono el nombre con el que estuvo en la cárcel, esa persona. ¿Ustedes saben quién es? Pues bien, el nombre del presidente, el nombre de la persona, del abogado, quien asesoró a Villegas, se llama Luis Eduardo Méndez. Luis Eduardo Méndez es un reconocido abogado de mafiosos, un abogado absolutamente poderoso y que la manera pues de asesorar y vincular y todo eso, pues olvidemos que Méndez pues, tuvo una carrera, fue oficial de la policía, fue también mano derecha de grupos de personas vinculadas al tema de la situación del cuadro cardenal, en fin. Este señor Méndez se le acercó a este dirigente deportivo y llegó con una idea clara de formar parte de la Junta Directiva de Santa Fe. Ambos se conocieron en la cárcel, ¿sí? Primero, Villegas estaba detenido por el proceso 8000. El segundo, por haber dejado escapar a un mafioso de nombre Fernando Montañez Bultrón. Entonces, pues Villegas salió de la cárcel después de haber cumplido varios años de condena, pero el marzo del 2002, César Villegas fue asesinado. Lo asesinaron en la capital de la República después de haber pasado una buena parte en prisión. 5 de marzo, a las 6:45 de la noche, dos pistoleros le propinaron 10 disparos cuando salía de su oficina en una Toyota Burbuja azul ubicada en la calle 79 con carrera octava al norte de la capital. No olvidemos que después de la muerte de Villegas, Santa Fe salió de luto en un partido en el Campín, pero nadie sabía quién era el verdadero dueño del equipo. Pasaron por varios presidentes. Y luego Santa Fe terminó en manos, el 2003, del señor Luis Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe y muy cercano a la familia Villegas. Fueron ellos los que acercaron a este dirigente asesinado y pues llegó a limpiar el equipo que estaba, como les dije, en una crisis económica sin precedentes en la historia del fútbol colombiano y del cuadro cardenal. Pues bien, hay que recordar que Santa Fe tuvo buenos equipos. Después de haber hecho todo un proceso, pues Santa Fe llegó a una final por primera vez, después de tantos años, después ¿qué? de 30 años, llega a una final y la disputa con Atlético Nacional y la pierde. Les voy a mencionar esa nómina que tuvo en Santa Fe en ese entonces. En ese momento tenía a John Freddy Tierra Adentro, Leiner Preciado, Francisco Nájera, Luis Enrique Neco Martínez. Abajo en el mismo orden estaban Francisco Delgado, Juan Carlos Ramírez, Pablo Pachón, Carlos Elganiza Ortiz, el Doleado Ramírez, famoso por venderse en esa final y que después terminó jugando para Atlético Nacional el siguiente semestre,
Mario Gómez y el Rolo Flores. Ese era un equipo de peso del cual los Cardenales habían tenido en una época, pues Santa Fe había tenido grandes equipos en algún momento, pues Luis Eduardo Méndez había logrado sacarlo adelante. Sin embargo, Luis Eduardo Méndez, en febrero del 2007, se entregó a la justicia de Estados Unidos. Se entregó a la justicia americana, producto de que le había avisado a un narco de nombre Rafael Caicedo de que lo iban a coger. Sin embargo, Luis Eduardo Méndez, como cualquier otra persona, decidió entregarse a la justicia americana y terminó pagando una pena de 30 meses porque decidió colaborar con la situación. Pues bien, luego de la salida de Luis Eduardo Méndez, hubo grandes investigaciones periodísticas, sobre todo una en el 2008 del periódico El Espectador, donde se menciona que habían más de 200 socios, o 2000 socios más o menos, no recuerdo la cifra exacta, que estaban trabajando en Santa Fe. Y pues vale la pena recordar. Sin embargo, en el 2009, el mismo diario del Espectador publicó una investigación donde anunciaba la ocupación de 118 bienes que eran propiedad del entonces, oigan este nombre, Claudio Javier Silva, un testaferro del cartel del norte del Valle y un aliado de un personaje siniestro que se llamaba Wilber Varela, apodado Jabón. Estas acciones se empezaron a extenderse a nivel familiar a través de municipios como, o mejor, departamentos como Dinamarca, Antioquia, Caldas y el departamento del Quindío. Esto se podría haber configurado como un lavado de activos en las arcas del cuadro cardenal, pero sin embargo, en el 2006, retrocedamos otros 3 años por ahí, renunció el señor Yesid González, jefe de seguridad de la Fiscalía, por el asunto de la filtración del narcotráfico en Santa Fe. Esto le causó muchos problemas al equipo. Durante todo ese tiempo pasaron presidentes como Fabio Báez y actualmente, pues recordemos que Báez es el actual gerente del Junior de Barranquilla y dijo, yo no sé quién es el dueño de acá, así que decidió irse. Sin embargo, llegó un hombre de la política del departamento de Boyacá, y quienes, yo no tengo una sola prueba, que dicen que es muy cercano al gobernador electo de Boyacá, Carlos Amaya. El señor se llama Tulio César Bernal, es representante a la Cámara, es alcalde de Guateque, y fue un hombre de la dirigencia del cuadro rojo de Bogotá. Pues bien, la historia es muy famosa. Se estaba vinculando un escándalo relacionado con el ahora cartel de la papa, en la que se entregaban dineros de la mafia de cultivos de la papa en ese departamento. Y pues resulta que aquí aparecen nombres que son una historia de nunca creer, que son nombres como el de Luis Caicedo Velandia, un exagente del CTI con un perfil bajo, aparecían, dicen que en los cuadros de la Junta Directiva del cuadro rojo. Este señor Caicedo fue capturado en Buenos Aires, Argentina, luego de haber puesto a sus familiares en España. Sin embargo, Caicedo posaba de un perfil bajo, luego de haber sido el hombre que más lavaba plata según los Guinness Records de la historia. Pues bien, de ese mismo modo también fue detenido Claudio Javier Silva, el otrora rey de la papa en Corabastos, en la capital de la República. Pues bien, ese también estaba metido en serios líos y se mencionaron nombres que dicen
que tanto Luis Enrique como Javier Antonio Calle, más conocidos como los Comba, habían participado del asesinato del famoso Wilber Varela alias Jabón en el año 2008 en Venezuela. Sin embargo, los que se dicen ser los dueños del cuadro cardenal se llamaban Claudio Silva, Luis Caicedo y Julio Lozano Pirateque. ¿Ah? Pues bien, esa dicen que era la historia de un mafioso que estaba bamboleando el cuadro cardenal a lo largo del tiempo y pues realmente pues los que conocían de la historia del equipo cardenal pues eran gente que estaba vinculada con tanto mafioso por ahí que andaba merodeando las arcas del cuadro cardenal. Sin embargo, en 2006 llega una persona muy importante del fútbol aficionado de Bogotá. Fue dueño del Caterpillar Motors, un equipo conocido en la capital, un equipo del que ustedes van a esos diferentes torneos como el Olaya y tal, pero les voy a mencionar ese nombre. El nombre de este señor se llama César Pastrana. ¿Y quién es César Pastrana? Pues César Pastrana era un hombre que estaba trabajando para la Liga de Fútbol de la ciudad de Bogotá, un hombre supremamente importante en la dirigencia del fútbol aficionado. Fue acercado por Méndez en el año 2006 y cuando Méndez toma la decisión de irse, como les dije anteriormente, el señor César Pastrana se convierte en el vicepresidente. Ya habían pasado presidentes como les dije, Héctor Fabio Báez, Julio César Bernal, como les dije, como advertí anteriormente, hombre de Guateque, Boyacá, y que estaba vinculado con el famoso cartel de la papa, habían muchas cosas del cuadro cardenal en materia de narcotráfico, de vínculos presuntamente con la mafia. Y después estuvo Farfán, en fin. Pero, pero César Pastrana tenía otras ambiciones. Se volvió el amo y señor del cuadro cardenal. Muchos hinchas no lo olvidarán jamás y lo seguirán adorando por siempre como el hombre que rescató al cuadro cardenal en medio de la crisis económica que tuvo en esos años. Pues bien, César Pastrana convirtió al club en el 2011 en sociedad anónima, ¿sí? Luego de ser aprobada la ley del fútbol, la ley 1445, en el Congreso de la República, en la que los clubes profesionales dejaban de ser eh, corporaciones deportivas a convertirse en sociedades anónimas. Pues bien, Pastrana, en una entrevista con el periódico El Tiempo, dijo que conocía nombres importantes accionistas, entre los que estaba figurando el hijo de César Villegas, el empresario y caballista Andrés Villegas Green, que pues dicen que estuvo también vinculado en otras cosas, también pues era uno de los herederos de ese personaje. Pero también miremoslo en otras cosas. César Pastrana hizo equipos de medianía, así de media tabla, para después potencializarlos y llevar al cuadro cardenal después de 37 años a ser campeón del fútbol profesional colombiano. Tuvo una historia memorable ese equipo, recuerdan ustedes ese 15 de julio del 2012 donde en una jugada de tiro libre Omar Pérez cobra y Copete cabecea para el gol del título frente al Deportivo Pasto desde el Campín, en fin, una cosa hermosa, sino que también Santa Fe fue protagonista en Copa Libertadores en el 2013, quedándose con pues llegó solamente hasta la semifinal, perdió desafortunadamente frente a Olimpia con una nómina bastante interesante en la que estaban jugadores como Wilder Medina, como John Valencia, Martínez Borja,
eh, también estaba Jefferson Cuero, es decir, una mano de jugadores tremenda, 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 ¿sí? Y Santa Fe tuvo también en alguna época, pues, varios, un título, el más importante, la Copa Suramericana, un torneo que muchos hinchas no olvidarán luego de esa frustración dolorosa no haber logrado llegar a que sea una final de la Copa Libertadores. Pero fíjense que la vida es tan bonita que Santa Fe no solo logra esa Copa Suramericana, sino que también logra la Surugaban, lo que un equipo nunca había hecho en la vida. Pero también hay que ser muy claro. Santa Fe, pues, en medio de esa crisis intentó sanear sus finanzas, intentó lograr salvar al equipo de la crisis económica que se encontraba. Pero César Pastrana comete el error de prestar jugadores. ¿Sí? Se volvió un hombre de prestar jugadores y pues cosa que nadie estaba de acuerdo. Entonces, pero les pagaba el sueldito, ¿no? El sueldito para que no se autoengañen ustedes. Pero era esa forma así. Y eso era a cambio de que, a cambio de que Pastrana llegara a ser presidente de la división mayor del fútbol colombiano. Entonces, pues uno entiende por qué Santa Fe se quebró. Pues Pastrana, pues lo que hizo fue prestar jugadores así, 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 y pues a cambio de que lo eligieran como presidente de la I mayor. Lamentablemente no fue así. Pastrana se fue a la Federación Colombiana de Fútbol y de ahí para adelante se volvió pues un hombre muy importante, muy poderoso, pero además con todos esos ires y venires de lo que estaba pasando al interior de la dirigencia. Ya Luis Bedo ya estaba en Estados Unidos respondiendo ante la justicia americana, eh, habían muchas cosas y además ya habían personas que ya estaban empezando a cobrar la libertad de manera inmediata. Sin embargo, César Pastrana decidió abandonar el fútbol, abandonar Santa Fe, y fue ahí cuando regresa el señor Luis Eduardo Méndez. Pero antes de Luis Eduardo Méndez llegó un presidente que mucha gente no recuerda con mucho cariño. Se llama Juan Andrés Carreño y pues en varias entrevistas dijo, sobre todo con un medio español que se llama AS, un medio deportes de Latinoamérica o Hispanoamérica, dijo que no había dinero para contratar jugadores. ¿Cómo puede decir uno que aquí se pierde la plata de las transferencias de jugadores tipo Jerry Mina, Pacho Mesa, Wilson Morelo, otros jugadores de esa categoría, se perdiera tanto la plata para al menos poder sobrevivir, pero fue doloroso para el equipo cardenal? Y en esa entrevista dice el señor Carreño que no había plata para contratar. Eso fue la historia más dolorosa de Independiente Santa Fe. Sin embargo, Santa Fe regresa el señor Luis Eduardo Méndez. Luis Eduardo Méndez regresa a la presidencia del cuadro cardenal en 2019, después de haber trabajado como abogado, luego de haber estado un buen tiempo en el Unión Magdalena y posteriormente pues se dedicó a sus puntos jurídicos, decidió volver al fútbol. Y ahí fue donde el equipo comenzó a decaerse a nivel económico o a nivel deportivo, más que todo. No pudo volver a ser protagonista, no pudo llegar a finales, terminó siendo un equipo de medio pelo, para ser sincero. El equipo no se reforzó bien y pues desafortunadamente la situación deportiva del club no es buena. Pero lamentablemente empezaron a salir muchas cosas de lo que estaba pasando con el círculo cercano de Méndez, quienes tuvieron algo que ver con el cuadro Independiente Santa. Empezaron, y para ser un poco resumido, empezaron a ser asesinados
diferentes personas. Por ejemplo, Luis Caicedo Velandia fue asesinado el 16 de julio del año 2021, luego de haber recobrado su libertad después de haber pagado pena en Estados Unidos y también iba a declarar en otros procesos en la justicia colombiana. También empezaron a declarar también o a, a dejar la situación, pues eh, Claudio Silva también empezó a recobrar su libertad, también empezaron a aparecer personas como Julio Lozano, ¿sí? Y esas personas empezaron a ser asesinadas. El señor Silva, el famoso rey de la papa, fue asesinado en Bogotá. Otra persona, como lo dije en un podcast pasado, Hernando Sánchez, también fue asesinado en la ciudad de Bogotá. Todo ese círculo empezó a ser torturado. Y empezaron a mencionar nombres como el de Julio Lozano, donde, ojo, porque es una historia que cuenta en los audios que se revelaron, donde habla alias Otoniel de la muerte de Luis Caicedo. Y aquí se dijo que Julio Lozano lo había entregado a estos personajes. Pero me dirán, tiene que ver el clan del Golfo aquí, que no tiene nada que ver. Pero es que detrás de todo esto dicen esas personas, es que el señor Julio Lozano tuvo mucho que ver en esto y pues ordenaron el asesinato de Luis Caicedo. También pasó este año, en febrero, con el caso de la muerte de su hermano, Juan Francisco Caicedo, alias La Pitoniza. El señor Caicedo se dirigió a la sede administrativa de Santa Fe el 21 de febrero del año 2023. A media cuadra de la sede administrativa, Luis Caicedo Velandia fue asesinado por unos sicarios en un taxi. Asesinado no se sabe por qué. Y a este personaje, apodado La Pitoniza, pues también tenía mucho que ver con el cuadro cardenal. No se sabe para qué se dirigió, según dicen que a asesorar a Eduardo Méndez. Y empezaron a ser asesinados dirigentes tras dirigentes. Por ejemplo, asesinado el Chato Páez, el presidente de Tigres, fue asesinado lo otro, y muchas cosas. Sin embargo, Independiente Santa Fe estaba padeciendo la peor crisis económica. Fíjense que cuando les cuento el caso de Luis Caicedo Velandia, mucho, eh, semanas antes de morir, varios jugadores le confirmaron al periodista Alejandro Pino que él estuvo allá y que dijo Caicedo esto, que entre todos iban a sacar esto adelante. También se habló de la posibilidad de que Santa Fe pasara a manos de un accionista mayoritario. Hoy les puedo decirles con absoluta claridad que el accionista mayoritario del cuadro cardenal es un señor de nombre Diego Perdomo. Es un ingeniero civil del departamento del Huila, un hombre muy vinculado al fútbol profesional femenino en durante los años 2018, primero con el Huila femenino, protagonista de la Copa Libertadores femenina y que fueron campeonas con figuras como Doreli Rincón. Luego estuvo en Independiente Santa Fe femenino, donde coordinó todo el proceso y ahora es el accionista mayoritario. Muchos me dirán, ¿y dónde está César Pastrana? Es que ya no está, ¿sí? Ya no está. Incluso voy a contar algo que es muy delicado. Los periodistas Jairo Pulgarín y Javier Hernández Bonet, en varios de sus programas, señalaron los cuestionamientos a César Pastrana de que prestaba jugadores a cambio de que lo eligieran presidente de la DIMAYOR. Imagínense ustedes lo que es delicado hablar de estos temas. Pues
Lo que se dice a nivel jurídico o a nivel económico es que Santa Fe ha reducido la deuda a 15.000 millones de pesos. Antes la deuda estaba en 25.000 millones de pesos y hay que recordar que Santa Fe se sometió a la ley 1116 de la Superintendencia de Sociedades como ley de reorganización empresarial para pagar las deudas que tenía el cuadro cardenal. Ya las pagó, pero el tema deportivo no está bien. Hay que equilibrar las cosas, tanto en lo deportivo como en lo económico. Entonces, pues va a perder más plata con estas dos clasificaciones que no se lograron en la liga local y en la Copa Suramericana. Eso puede generar mucha pérdida económica y cuatro técnicos que pasaron este año, no sucedió nada. Es preocupante la situación de Independiente Santa Fe, pero las protestas de los hinchas han sido impresionantes. Le han exigido al señor Luis Eduardo Méndez que renuncie a la presidencia de Santa Fe. ¿Quiere que les digan una cosa? Méndez se va solo si él quiere. El presidente de Santa Fe, pues él no es el dueño, es simplemente el presidente. Y entonces, pues los socios le están diciendo, muy bien, está limpiando las deudas de Independiente Santa Fe y pues y pues la situación pues va bien financieramente, pero a nivel futbolístico es lamentable la situación del cuadro cardenal. ¿Qué se puede esperar de esta situación? Que haya purga interna en el fútbol o que se demuestra la falta de ética de algunos dirigentes, como lo dije anteriormente, con estos casos como el de Luis Caicedo, como el de Claudio Silva, como el de Hernando Sánchez, que fueron, o el del caso de Juan Francisco Caicedo, que fueron asesinados simplemente por el hecho de tener guerras con, relacionadas con el tema del equipo, con apuestas, en fin. Eso nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que Independiente Santa Fe ha tenido que pasar de la gloria a la crisis, a la decadencia del cuadro cardenal. Una situación que nunca se había visto a lo largo de los últimos años del fútbol colombiano. Y eso demuestra la falta de ética y de honestidad por parte de algunos directivos del fútbol colombiano que desafortunadamente pues no tienen ni decencia ni honestidad. Soy Raúl Sánchez Parada. Esto fue Historias Olvidadas.